Bueno, para cerrar esta mesa y luego de haber escuchado a Martín Yadarola y Enrique Martínez, está con nosotros Alejandro Pereira. Él es abogado, es docente universitario especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, tiene un posgrado en Derecho en las Telecomunicaciones. Entre el 97 y el 99 fue asesor de la Cámara de Diputados de la Nación en la Comisión de Legislación del Trabajo. Ocupó cargos en el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, durante los años 99 y 2001. Entre el 2005 y el 2006 fue director de la Dirección General Legal y Técnica de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2006, subsecretario de Trabajo, también en la CABA. En 2007-2008 fue asesor del Consejo de la Magistratura porteño. 2008, asesor de la UOCRA. Actualmente asesora al bloque del partido GEN dentro del FAP, del Frente Amplio Progresista, quien lo ha propuesto como representante en el directorio de la AFCA, que reemplazó al CONFER, de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, que nunca se termina de conformar, dicho sea de paso. Alejandro Pereira, con ustedes. Bueno, muchas gracias. La verdad, esto de que andan diciendo lo del ex, termino siendo como el ex marido de alguien, digo, en definitiva, cuando lo escuchaba, pero bueno, nada. Disculpen la transgresión de por lo menos de lo que sentí en el momento que lo escuché. Después de Enrique, la verdad, aburrirlos con el derecho medio como que hace que uno se esfuerce doblemente a tratar de ser un poco más creativo en la memoria de lo que aconteció en aquel momento, para poder llevarlos al día de la fecha con una mirada optimista, más allá de que encima se cumplen casi no, 200 años de la Asamblea del año 13, y por ende volver a discutir en la Argentina la resolución del trabajo esclavo resulta por lo menos bastante doloroso para aquellos que por lo menos en los últimos años hemos tratado que la Argentina sea un país diferente. En el año 2006, luego de marzo del 2006 y de sufrir el siniestro los talleristas en la calle Luis Viale, a mí me convocan para asumir como subsecretario de Trabajo en ese, o por lo menos ante ese hecho luctuoso. Mi experiencia dentro del aparato estatal, de la burocracia estatal, había sido en cumplimiento de las condiciones de un abogado en distintas áreas, pero nunca había tenido la posibilidad, más allá de la discusión política que siempre he tenido, de ejercer esa vocación de desarrollo de una política pública específica en el área donde originariamente había elegido el desarrollo de mi vida profesional, que era ser un abogado laboralista más. Pero ante un hecho tan luctuoso, obviamente que la situación no merecía solamente la hipócrita situación de aquel ego personal, sino que tenía que dar una respuesta en esa situación. El aparato estatal, en definitiva, es una máquina que, como un cañoncito que apunta según las necesidades y según las clases y según los que gobiernan en circunstancias determinadas, en búsqueda de algunas verdades materiales, a veces muy pocas, y muchas verdades formales. O sea, el aparentar, como alguna vez lo vi en una película que se llama Martín H., en un diálogo entre Federico Lupi y el hijo, que decía: la Argentina es un país trampa porque parece que va a ser tal cosa, parece que va a lograr el desarrollo económico, parece que va a lograr el desarrollo social, etcétera, y nunca termina de cumplirlo. Y la verdad, la Argentina tenía normas aplicables en ámbitos específicos que debieron haberse cumplido para evitar el siniestro de Luis Viale, y el equipo de trabajo que en ese momento era o que fue, y creo que realmente es, uno de los mejores equipos que tuvo en la función pública el Ministerio de Trabajo, se llevó por delante, de cabo a rabo, el trabajo a domicilio. Porque el verdadero responsable no había sido la Ciudad de Buenos Aires, sino que el verdadero responsable del control del trabajo a domicilio tenía nombre y apellido, que era el ministro de Trabajo y la viceministra de Trabajo, ambos encargados de la custodia del estatuto de la ley 12.713 en la aplicación del derecho de policía de trabajo en el trabajo a domicilio. Esa era la única área no
cedida a las facultades de control del Poder de Policía de Trabajo de la Ley 265 en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, la Dirección de Policía de Trabajo originariamente, a partir de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Es más, esto aconteció a posteriori después del siniestro de Luis Viale. La política en ese momento de asumir como hecho consumado y actuar en consecuencia de las autoridades públicas del hecho puntual y luctuoso de Luis Viale, llevó a que a la Ciudad de Buenos Aires reconozca en un convenio el traspaso de competencia de la Autoridad de Policía de Trabajo del trabajo a domicilio al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que se terminó de concretar en el año 2007 o 2008, si mal no recuerdo. Ese convenio, que se firma después, hace que asuma la responsabilidad quien tendría que haber tenido el control en aquel momento, que no lo había ejercido. Y la verdad que, sin perjuicio de que considero que fue uno y es uno de los mejores equipos de trabajo que tuvo la Nación en el ámbito del ejercicio público del Ministerio de Trabajo, no menos cierto es también que su responsabilidad cabía sobre la investigación de los hechos que habían acontecido. Es más, cuando a mí me toca asumir en marzo del 2006, la competencia de la Subsecretaría de Trabajo era limitada. En realidad no tenía facultades para investigar e ingresar en talleres clandestinos. Simplemente podía ejercer el rol de policía de trabajo en los marcos de la Ley 265, pero no para poder cerrar los sumarios con los talleres de trabajo a domicilio. La situación que venía previa a esto de denuncia de la única asociación civil que llevó adelante esta vocación permanente de luchar contra el trabajo esclavo, que en este caso fue la Alameda, en la desconfianza mutua entre funcionarios y muchos de los actores civiles, ahí nos conocimos la primera vez que en un diálogo, ¿por qué la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de ir a andar taller por taller, no asume la responsabilidad y empieza a ejercer el rol como corresponde dentro de la cadena de valor? Y como bien dijo Enrique, no hay nada mejor que para saber quién es el dueño del chancho, patear al chancho. Y ahí vamos a encontrar realmente quién está verdaderamente responsable en esa cadena de valor. Dentro de las contradicciones de todo lo que vive nuestro país, voy a hacer una reflexión solamente de que pongamos en autos determinadas normas para que nos demos cuenta qué difícil es a veces concretar lo que la ilusión de nosotros el deber ser nos indica que hagamos. La ley 11.544 de jornada es una ley militada por el socialismo, propuesta por el radicalismo, dictada en el año 30 y que entre otras condiciones generó por su modificación el cordobazo. La ley 12.713, entre los firmantes está Patrón Costa, digo, para tenerlo presente. La ley 18.695, que es la ley de policía sobre el ejercicio de la actividad de la Autoridad de Policía de Trabajo, es una ley de Onganía. La 19.587 es una ley de la NUCE. Y la ley 27.44, que es la ley de control de trabajo, es una ley que es la excelente recopilación de fallos de la justicia del trabajo hecho por Centeno y otros, que le costó entre otras cosas la vida. Pero a posterior de esto, tenemos normas que, a la luz de los personajes que le acabo de nombrar, parecería que nos encontramos ante la oligarquía terrateniente que llevó al mal al país y normas que seguramente progresistas han dictado en beneficio de la clase trabajadora, como por ejemplo la ley de riesgo de trabajo, una ley que retrocede en los tiempos, o si quieren la ley de pasantías, otra ley que retrocede en los tiempos, o el Pacto Federal, donde limita la facultad que tienen algunas provincias de ejercer el derecho de policía de trabajo. Y estas son normas dictadas por renombrados progresistas. Entonces nos encontramos que, por ejemplo, en la Ley de Trabajo a Domicilio, el principal artículo en defensa de los intereses de los esclavizados, que es el artículo 4, que determina la responsabilidad solidaria en toda la cadena de valor, es una ley que dictó, entre otros, Patrón Costa. Esta es la Argentina que nos toca vivir también. Es una Argentina contradictoria, es una Argentina que, en definitiva, hay que ver entre los pliegues y repliegues de la democracia, decía un ministro del Interior en una época, si nos permite, entre otras cosas, avanzar
en búsqueda de la lucha real contra el trabajo esclavo. Esta lucha real contra el trabajo esclavo, independientemente de la formalidad de las normas, no la tomó como iniciativa política ninguno de los partidos políticos, no la tomó ninguna de las autoridades públicas, sino la que terminando la sociedad civil. Y la sociedad civil fue la que se encargó, en esta cadena de estos tres que hablamos primero, o en este grupo, en que a un funcionario, en este caso subsecretario, lo obligasen a agudizar el conocimiento como un abogado laboralista, de tratar de ver cómo es la cadena de valor para entender la responsabilidad del último de los talleres a la primera de las marcas. Y poniendo ellos su propio cuerpo, en definitiva, porque eran ellos mismos los que iban a investigar y a recolectar la prueba, para que después uno la pueda hacer valer en un expediente. Eso que permitió iniciar un camino de política pública, que independientemente de la suerte de los que tuvimos la voluntad de iniciarla y que tuvimos la desgracia de salir antes de tiempo, fue la misma política pública que la continuó el que llegó. Y que no solo la continuó, sino que la profundizó, que es Ariel Luthier. Y no solo la continuó, sino que además la amplió. Y esa política pública que fue ampliada llegó a algún momento que en la contradicción dentro del aparato productivo argentino se logró a que a algún taller se le encuentren las máquinas en las mejores condiciones para seguir operadas, para que se le pueda peticionar, no como confiscada, sino como mantenimiento de la cosa que en definitiva era parte del delito, para la continuidad laboral de por lo menos de los que estaban en situación de esclavitud. Y hubo otro organismo del Estado que en definitiva es la madre de la enseñanza de cuáles son las técnicas de industrialización de un país más o menos serio, como en este caso fue el INTI, con la cabeza, en este caso, de Martínez, que ni lo conocía en ese momento, y tampoco tengo antecedentes de relaciones personales, sino por la voluntad de la sociedad civil que fue atando estos distintos cabos para terminar logrando lo que se logró, que fue combatir el trabajo esclavo en un momento, en el área metropolitana, que se caracteriza por ser el área de mayor ingreso de la Argentina, pero que es el que tenía mayor cantidad de talleres clandestinos, que eso sea una patada al chancho para que salten las marcas y se den cuenta en el problema que se encuentra por la solidaridad y la responsabilidad. La justicia actuó en consecuencia, como en el caso Quispe y con otros casos más, donde reinstaló a delegados que habían sido echados, y no fueron oídos sordos de algunos funcionarios judiciales que cuando se lo van a plantear dicen, bueno, pero primero me tiene que acreditar la activismo sindical y después vemos si lo vamos a poder reinstalar. Sino que jugaron hasta fondo en la interpretación de la norma, y para consecuencia de todo ello terminar en un polo textil que en definitiva lo que hace es tratar de brindar en trabajo semicapitalista, porque el Estado sigue participando, pero sin por lo menos evitar cometer los ilícitos de hace 200 años con un trabajo esclavo. Así que esta es la historia que me parece que a todos nos puede servir como ejemplo para poder seguir luchando en este tema contra el trabajo esclavo. Muchas gracias. Les agradecemos a los tres. Yo tomo tres frases, una de cada uno, de Yadarola, diciendo que el derecho penal que tuvieron que aplicar es el del fracaso, es decir, cuando el derecho penal llega porque otros estamentos del Estado han fracasado. El de Enrique Martínez diciendo que hay que tener mucho cuidado con la liberación de las víctimas, porque si no está resuelto el después de las víctimas, el capitalismo se encarga de volver a meterlos en su rueda, de volver a captar a las víctimas. Y el de Alejandro Pereira, que dice que la lucha contra el trabajo esclavo no la tomó ningún estamento del Estado, sino la sociedad civil. Quizás lo que haya quedado claro con la intervención de los tres desde diferentes lugares es que las decisiones que tomaron, las decisiones saludables que han tomado, y por eso se ha conformado esta mesa en este Congreso, han tenido que ver, digamos, más que contar con el respaldo del Estado, han sido hechas en muchos casos desde el Estado, pero a pesar del Estado. Y habrá que tomar las medidas necesarias para que sus impulsos terminen siendo políticas de Estado, ¿no? Que cuando se vaya Martínez del INTI se pueda seguir, que cuando se vaya Torres de la Justicia se pueda seguir, y así sucesivamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado.